Ahora entonces vamos a hablar del diseño orientado a función. Un módulo es una parte lógicamente separable de un programa, o eso es lo que vamos a considerar, que los módulos son partes separables de un programa. Son unidades discretas e independientes respecto a una compilación, respecto a la carga, como sería una función o un procedimiento. Los criterios utilizados para seleccionar módulos que soporten abstracciones bien definidas, esto lo hablamos también en el práctico. Eh, si algunos estuvieron, ya se mencionaron estos dos criterios, estas dos palabras, son el acoplamiento y la cohesión. En realidad, ahora vamos a hablar de acoplamiento y cohesión en diseño orientado a función, pero los mismos también son conceptos que se usan para el diseño orientado a objetos también. Entonces, ¿qué es el acoplamiento? Vamos a decir que dos módulos son independientes entre sí si cada uno puede funcionar completamente sin la presencia del otro. Obviamente la independencia entre los módulos es deseable y no siempre es factible. Los módulos se pueden modificar separadamente siempre y cuando sean independientes entre ellos. Se pueden implementar y testear independientemente y el costo de la programación, dado esta independencia, suele ser menor. En un sistema no existe la independencia total entre todos los módulos, porque ellos deben cooperar entre sí. Sin embargo, cuantas más conexiones haya entre dos módulos, más dependientes pasan a ser uno del otro y por ende se requiere más conocimiento de uno con respecto al otro para todo, para su creación, para su modificación. Por ende, tratamos de que no sea así. El acoplamiento captura esta noción de dependencia entre módulos. El objetivo que vamos a tratar dentro de todos nuestros diseños va a ser que un módulo deben estar tan débilmente acoplado como pueda ser con respecto a los otros. Vamos a tratar entonces cuanto sea posible que los módulos sean independientes y el nivel de acoplamiento se define a nivel de diseño, eh, al diseño de alto nivel, y lo más probable es que si hay un mal acoplamiento a diseño de alto nivel, esto no se pueda mejorar más adelante, por eso es tan importante. Como dice acá, no puede reducirse durante la implementación. Entonces, el acoplamiento es un concepto intermodular porque habla de lo que está pasando entre módulos y módulos. Los factores más importantes que influyen en el acoplamiento de función son el tipo de las conexiones entre los módulos, la complejidad de las interfaces y el tipo del flujo de la información que hay entre estas interfaces. El tipo de conexión entre módulos habla de utilizo solo las interfaces especificadas o también uso datos compartidos. Datos compartidos malo. Complejidad de las interfaces. Estoy pasando solo los parámetros necesarios. Vamos a hablar un poquito de eso, pero bueno, es obvio que la idea es pasar lo mínimo necesario. Y el tipo de flujo de información, estoy pasando parámetros de control. Ya vamos a hablar un poquito de qué son los parámetros de control, pero nos tienen que abrir los ojos. Digo que los parámetros de control, los que serían típicamente flags, eh, nos hacen dudar. No está bueno. Hay que analizar bien por qué los queremos. Entonces, el acoplamiento entre módulos queda definido por la fuerza de conexión entre dichos módulos. En general, cuanto más necesitemos conocer de un módulo A para comprender a un módulo B, mayor es la conexión entre ellos. Los módulos fuertemente acoplados están unidos por fuertes conexiones. Los módulos débilmente acoplados obviamente es el opuesto. La complejidad y oscuridad de las interfaces de un módulo
incrementa el acoplamiento. Es decir, siempre vamos a tratar de analizar a qué le llamamos nosotros complejidad y oscuridad. Vamos a tratar de minimizar la cantidad de interfaces por módulo, vamos a tratar de minimizar esa complejidad y es claro saber que es necesario saber que el acoplamiento disminuye si las entradas definidas en un módulo son utilizadas por otros y la información se pasa exclusivamente a través de parámetros. Por otro lado, el acoplamiento se incrementa si se utilizan interfaces indirectas u oscuras. ¿Qué significa oscuras? Que sea difícil sacar el dato que nosotros queremos a partir de esa entrada. Y se usan directamente operaciones o atributos internos, siempre cuando uno se mete dentro de la otra cosa está mal. Y cuando se utilizan, variables compartidas. El acoplamiento se incrementa con la complejidad de cada interfaz, la cantidad y complejidad de los parámetros. Usualmente se usa más de los necesarios, es decir, a veces por comodidad uno no hace una, como quien diría, una limpieza del dato que va a mandar. Y eso está mal. Pasar un registro completo cuando solo se necesita un campo hace que estamos pasando una complejidad a esa función que en realidad solo necesita ese campo. La verdad es que el nivel de complejidad en las interfaces es necesario para soportar comunicación entre los módulos y es como necesario entender cuál es el balance adecuado de si hacer la limpieza antes o no de llamar al módulo. Pero la idea es que mantener las interfaces de los módulos lo más simple posible nos ayuda a tener más bajo acoplamiento. El acoplamiento también depende del tipo de flujo de información. Existen dos tipos de flujo de información. Uno es el de control, que nos dice de alguna manera qué es lo que hay que hacer después. Y el otro es el de datos, que es el ideal. Entonces, la transferencia de control, las acciones de los módulos dependen de esa información y hace que los módulos sean más difíciles de comprender. ¿Qué está diciendo con control? Fíjense, imagínense un módulo que me pide un flag que le diga que esté en true o en false. Muy probablemente significa que ese módulo, si ese flag estaba en true, hace cierta cosa, y si ese flag estaba en false, hace totalmente otra cosa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el módulo hace dos cosas distintas. Por ende, es un módulo que tal vez debería haber sido separado. Esa es más o menos la idea que hay que tener en nuestras cabezas. Entonces, la transferencia de información de datos es importante. Los módulos pueden ver simplemente como funciones de entrada o salida. Vamos a decir que tenemos un bajo acoplamiento en lo que es el tipo de flujo de información si las interfaces solo contienen comunicación de datos. Y vamos a tener alto acoplamiento cuando en las interfaces tenemos lo peor, que es lo que se le llama híbrido, que es datos y control. Tal vez si tuviéramos control es medio malo, pero lo peor es tener datos y control en la misma interfaz. A grandes rasgos este es el dibujito que subsuma lo que venimos hablando. Es decir, en el acoplamiento, de vuelta en funcional, tenemos bajo con respecto al tipo de conexión si los módulos, al módulo se le accede por entradas específicas. Con respecto a la complejidad de las interfaces, si estas interfaces son simples, son obvias. Y con respecto al tipo de flujo de información, vamos a tener bajo si estamos pasando datos. Por otro lado, el acoplamiento va a ser mayor si con respecto al tipo de conexión estamos accediendo a elementos internos, si con respecto a la complejidad de las interfaces estas son complicadas u oscuras, y con respecto al flujo de información,
controles más o menos, pero lo peor es híbrido, es decir, que tengamos datos y control. Cuando esto es otro de los temas que siempre se toman en los parciales, por favor estudienlo. ¿Qué es lo que ustedes tienen que contestar para cada uno de estos tres tipos? El tipo de conexión, complejidad y tipo de información, explicar cuándo es peor el acoplamiento y cuándo es mejor y qué es lo que se supone que estamos buscando. También se les va a pedir la definición de acoplamiento y cuál es el objetivo, qué es lo que queremos del acoplamiento. Entonces, como veníamos diciendo, el acoplamiento habla de un vínculo intermodular y se reduce minimizando las relaciones entre los elementos entre distintos módulos. Hay otra forma también que ayuda a esto y que es tratar de que las relaciones dentro de cada módulo se incrementen. La cohesión habla de este concepto, de cuán cerquita están los elementos y cuán relacionados están los elementos dentro de un mismo módulo. La cohesión caracteriza el vínculo intramodular. En la cohesión intentamos capturar cuán cercamente están relacionados los elementos de un módulo entre sí y buscaremos tener menor acoplamiento y mucha cohesión, mayor cohesión. La cohesión de un módulo representa cuán fuertemente vinculados están los elementos de un módulo dado. Da una idea de si los distintos elementos de un módulo tienen características comunes. Objetivo, alta cohesión. La cohesión y el acoplamiento están relacionados. Muy probablemente, cuanta mejor cohesión tengamos, más bajo acoplamiento vamos a estar haciendo entre estos módulos. Usualmente, a mayor cohesión de los módulos, menor acoplamiento de los módulos. Esta relación no suele ser perfecta, pero ayuda mucho. ¿Qué tipo de cohesiones están definidas dentro del diseño orientado a función? Tenemos la casual, la lógica, la temporal, procedural, comunicacional, secuencial y funcional. Se supone que esta lista está en orden, la cual nos llevaría a creer que la casual o las de más arriba son las más débiles y las de más abajo son las óptimas. De alguna manera, lo ideal en funcional es tener cohesión funcional. Eso está claro. Sin embargo, bueno, esta lista no es muy ordenada. Puede que algunos, dependiendo de cómo se realicen, switchen orden. Bueno, ¿qué significa la cohesión casual? Es la relación entre los elementos de un módulo que no tiene significado, es decir, se cortaron así nomás porque se quiso cortar. Esto también sucede cuando un módulo es creado para evitar código repetido y bueno, eso hay que analizarlo bien si realmente conviene o no hacerlo. El nivel de cohesión lógica, existe alguna relación lógica entre los elementos del módulo. Los elementos relacionan funciones dentro de la misma clase lógica. En general se necesita un flag para identificar qué tipos de registros se quieren acceder en este ejemplo de un módulo que realiza cuando, y esto ya lo hablamos, cuando necesitamos flags a veces no está tan bueno. La temporal es bastante parecida a la lógica, pero los elementos están relacionados en el tiempo y se ejecutan juntos. Es una cohesión bastante usada y es mayor que la lógica, por lo cual es mejor, eso es claramente mejor. La cohesión procedural contiene elementos que pertenecen a una misma unidad procedural. Por ejemplo, un ciclo o secuencia de decisiones, usualmente corta a través de bloques funcionales, es decir, tiene un trozo de función o una parte de una función. La comunicacional tiene elementos que están relacionados por una referencia al mismo dato.
En general es porque van a hacer algo con ese dato de entrada. La secuencial, y ya fíjense que estamos en lo que se le puede considerar las mejorcitas, los elementos están juntos porque la salida de un elemento corresponde a la entrada del próximo. Pueden contener varias funciones o partes de varias funciones. Acá hay un ejemplito. Es una cohesión relativamente buena, es fácil de mantener, pero es difícil de reusar porque a veces tiene su lógica que, que la hace difícil de reusar. Por último, la funcional, que es la ideal, es la más fuerte de todas las cohesiones. Todos los elementos del módulo están relacionados para llevar a cabo una sola función. Esta es la que tenemos que intentar lograr. ¿Cómo determinar qué cohesión tiene un módulo? Supongamos que nosotros hicimos un modulito y ahora queremos saber a qué cohesión nos estamos refiriendo. Bueno, lo ideal es describir el propósito del módulo con una oración y después vamos a analizarla. Se realiza el siguiente test. Si la oración es compuesta, es decir, si tiene comas o más de un verbo, el módulo está probablemente realizando más de una función. Por ende, probablemente tenga cohesión secuencial o comunicacional. Si la oración contiene palabras relacionadas con el tiempo, por ejemplo, primero, luego, cuando, después, probablemente el módulo tenga una cohesión secuencial o temporal. Si el predicado de la oración no contiene un único objeto especificado a continuación del verbo, como es el caso de editar los datos, probablemente tenga una cohesión lógica. Y por último, las palabras como inicializar, limpiar, terminar implican cohesión temporal. Los módulos con un funcionamiento cohesivo suelen tener o suelen poder describirse con una oración bastante simple y eso es lo que tratamos de lograr. En dibujitos, acá se supone que cada módulo tiene su color y que las flechas nos dicen cómo están relacionados los objetos dentro de un módulo con los otros módulos. Entonces, las flechas que van de un grupito de un color hacia otro grupito de color hablan del acoplamiento y las flechas internas hablan de la cohesión. En este caso, por ejemplo, podríamos decir que la cohesión del módulo violeta es bastante buena, sin embargo, el acoplamiento que hay entre violeta con casi todos es bastante notorio, y por ende malo. El acoplamiento que tenemos entre los dos tipos de verde está bueno porque es casi independiente. Entonces sabemos que cuando queramos modificar o tratar de encontrar un bug, esta independencia nos va a ayudar mucho. Notación y especificación. Dos aspectos interesantes de la parte del diseño serían entonces el diseño del sistema, que es el producto, lo que vamos a entregar al final de esta fase, y el proceso con el cual se logra este diseño. Para esto necesitamos principios y métodos. Además, se requieren notaciones para registrar todas estas ideas y estas decisiones que se van tomando a través del diseño y para desarrollar borradores que vendrían a ser opciones para decidir cuál es la mejor. Usualmente existen muchas notaciones gráficas, nosotros vamos a ver algunas. Una vez satisfecho con el diseño producido, este debe especificarse en un documento de forma precisa. El documento con la especificación de diseño es usualmente textual y también existen notaciones más gráficas, como las que vamos a ver ahora, que ayudan a la comprensión. Diagrama de estructura. Bueno, todo programa tiene una estructura y vamos a ver una notación muy simple sobre cómo esa estructura se podría graficar.
El diagrama de estructura presenta una notación gráfica para esta estructura, representa los módulos y sus interacciones. La invocación de un módulo A un módulo B se representa con una flecha y cada flecha debería ser etiquetada con los ítems que estos representan. Estéticamente, los módulos, disculpe un segundo, los módulos, acá se representa que el módulo A está comunicándose con el módulo B con datos de entradas que van de A a B y con datos de salida que van de B a A. Acá hay un pequeño ejemplito de un programa que, y a la derecha tenemos su diagrama de estructura. Fíjense que el main llama de alguna manera a estas tres funciones, readNums, sort y addN. Y bueno, fíjense que está escrito ahí estos datos de entrada y datos de salida. Es una manera, no es la única, pero es como para que tengan, si ustedes quieren graficarlo, pueden usar esto. Entonces, ¿qué tipo de tipos de módulos tenemos? Tenemos el módulo de entrada, el cual tiene datos que van hacia el módulo superior, un módulo de salida, que es el que recibe datos del módulo superior, los módulos transformadores que reciben, hacen algo y vuelven a devolver, un módulo coordinador, es decir, que recibe y manda, y después los módulos compuestos, que son módulos que son usados por otros módulos y que ellos usan a otros módulos. Existen también maneras o notación de describir las iteraciones y las decisiones. Esto vendría a ser un while entre el F y el C o un for o lo que sea. Y el rombito indica que o llamo al módulo C o al módulo D. La idea no es mostrar toda la lógica del control, solo la más importante, pero a esta altura ya estamos resolviendo el problema un poquito, por ende vamos a ir un poquito dentro de la estructura. Como dijimos, la estructura se decide durante el diseño. Existe lo que se llama la metodología de diseño estructurado que nos ayuda a lograr esta estructura. La implementación no debe cambiar esta estructura, por eso a esta altura nos es tan importante analizar que la estructura que decidamos esté buena. Y bueno, ya lo habíamos dicho, que la estructura tiene mucho que ver a la larga con el mantenimiento y el testing. La metodología de diseño estructurado, o que en general se nombra por sus siglas en inglés, SDM, apunta a controlar esta estructura o a tratar de llegar a ella. El objetivo de las metodologías de diseño es proveer pautas para auxiliar o ayudar o darle pasos al diseñador en el proceso de diseño. Pero no es mecánico, no es una secuencia que uno la pueda seguir a ciegas y va a dar un fruto. En general, al principio uno la sigue bastante a ciegas, pero la costumbre y la práctica hace que se pueda usar de manera buena. La idea es que esta metodología vea al software como una función de transformación que convierte a una entrada en una salida. Fíjense que está muy orientada, la metodología orientada a funciones. Utiliza la abstracción funcional y descomposición funcional. El objetivo de esta metodología es especificar módulos de funciones y sus conexiones siguiendo una estructura jerárquica y siempre apuntando a lograr un bajo acoplamiento y una alta cohesión. Los módulos. Con módulos subordinados, idealmente no realizan mucha computación. La idea es siempre que la computación esté dada por los de abajo. La mayoría de las computaciones se realizan en los módulos subordinados. El módulo principal
se encarga de coordinar que todo ande. Y así sucesivamente se va coordinando de tal manera que los que hagan la computación sean los átomos, los módulos más pequeños. La factorización es el proceso de descomponer un módulo de manera que el grueso de la computación se realice en los módulos subordinados. La verdad es que un sistema completamente factorizado, el procesamiento se va a realizar en estos, los que se llaman módulos atómicos. No siempre se puede hacer, pero eso es lo ideal. Esta metodología apunta a acercarse a una factorización completa. ¿Cuáles son sus pasos? Número 1, reformular el problema como un DFD. En general se suele tomar el DFD que hicimos en el análisis, visto desde otro punto de vista, pero bueno, se parte de ahí. Número 2, identificar las entradas y las salidas más abstractas. Ahora vamos a hablar un poquito más de lo que son. Vamos a ver algunos ejemplitos. Número 3, realizar lo que se llama el primer nivel de factorización. Después seguir con eso, factorizando cada vez más. Y por último, tratar de mejorar la estructura o hacer un análisis viendo las heurísticas y decidiendo si deberíamos factorizar más o deberíamos haber cambiado esta factorización. Al final vamos a ver algunas métricas y cosas que nos llevan a decidir o a analizar cuándo un módulo tiene coherencia de por sí o si debería haber sido factorizado más. Vamos a ver entonces cada uno de esos 5 puntos de una manera un poquito más profunda. Entonces, el primero, formular el problema como un DFD. El diseño estructurado entonces comienza con un DFD que captura el flujo de datos del sistema propuesto. La idea es que este DFD vea todo el problema como de muy alto nivel. Enfatiza el flujo de los datos a través del sistema, ignora a cierta medida los aspectos procedurales. Y la idea es identificar las entradas, las salidas, las fuentes, los sumideros del sistema y trabajar consistentemente desde la entrada hacia la salida. Obviamente cuando hay problemas se suele hacer el camino al revés, como ya lo hemos dicho. Identificar los transformadores que convierten las entradas en salida. Idealmente no mostrar nunca la lógica del control, pero en este caso no es tan terrible como cuando uno muestra la lógica del control o piensa en lógica de control en el análisis. Acá ya hay un poquito dentro, nos metemos un poquito a resolver el problema. Vamos a etiquetar cada flecha y cada burbuja. Esto ya lo hablé previamente en análisis también. Y también les dije que el libro no es muy consistente, pero que ustedes lo sean. Después identificar cuidadosamente las entradas y las salidas, hacer uso de los más y los porcitos. ¿Se acuerdan lo que era el más? El más es decisión y el por es unión de dos entradas para tratar de hacer algo. Tratar de ignorar las funciones menores, o por lo menos no irnos mucho a los detalles se refiere. Y bueno, muy probablemente apenas el sistema se complejice un poco más, vamos a tener jerarquías. Y por último, lo ideal es dibujar muchas opciones de DFD y bueno, y analizar cada una de ellas para ver cuál es la mejor. Un ejemplito, por ejemplo, está muy explicado, yo no voy a ir tan adentro, en el libro está explicado, de cómo retirar dinero de un cajero automático. Entonces tenemos acá, que es lo importante ver, tenemos las burbujas, todas con sus nombres, las flechas que nos llevan a analizar qué módulo está usando el otro y bueno, en este caso no hay más, pero bueno, las masas y los porcitos.
En el otro ejemplo, en el de conteo de distintas palabras de un archivo, estéticamente quedaría así. Bueno, acá no están hechos con flechitas, de ahí tenemos otro de los errores, pero bueno, se supone que son flechitas que nos dicen desde dónde estamos entrando, cuáles son las entradas y a dónde terminamos. El paso 2, identificar las entradas y salidas más abstractas. Generalmente el sistema realiza una función básica, pero usualmente no se realiza sobre las entradas directamente. Primero las entradas deben convertirse en un formato adecuado. Similarmente, las salidas producidas por los transformadores principales deben transformarse en salidas físicas adecuadas. Se requiere varios transformadores para procesar las entradas y las salidas, y el objetivo de este paso es separar tales transformadores de los que realizan las transformaciones reales. ¿A qué se refiere? Que muchas veces nosotros recibimos un dato que no es exactamente con lo que queremos trabajar. Entonces existen chequeos de errores, existen limpiezas o, por ejemplo, cuando yo quiero contar las palabras de un archivo, muy probablemente recibo un archivo y voy a tener que hacer un parser, analizar qué cosas son palabras dentro de ese archivo, bla, 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 bla. Bueno, todo ese trabajito es al que se refiere acá. Entonces, a partir de esto se definen lo que son las MAI y las MAO, que son las MAI se dice las entradas más abstractas, es decir, elementos de datos en el DFD que están más distantes de la entrada real, pero que aún pueden ser considerados como entrada. Podrían tener poca semejanza con la entrada real. En general son ítems de datos obtenidos luego, como les dije, de chequeos de errores, de formato, de análisis, de validación de los datos, etc. Y para encontrarla hay que ir desde la entrada física en dirección a la salida hasta que los datos no puedan ser considerados entrantes. Y lo ideal es ir lo más lejos posible sin perder esta naturaleza de dato entrante. Y el dual, es decir, es el de la salida, el de la MAO, que la idea es ir desde la salida hacia adentro eh, hasta que uno deje de considerar lo que está haciendo una salida. Representa un juicio de valor, aunque usualmente las elecciones es bastante obvia, porque obviamente cuando uno decide que eso sigue siendo entrada o sigue siendo salida, bueno, pero en general es bastante obvio, no hay mucho, no les va a costar mucho hacerlo. Y las burbujas que se encuentran entre la MAI y la MAO corresponden a los transformadores centrales. Son las que realizan la transformación básica. Y con las MAI y las MAO, los transformadores centrales se concentran en la transformación sin importar el formato, la validación ni cómo entregan las cosas. La visión del problema es que cada sistema hace algo con las entradas y hay algún procesamiento luego. Perdone, estoy un poco enferma. En muchos sistemas de procesamiento de entrada-salida forma una gran parte del código, es decir, estos subsistemas que hacen la entrada y la salida suelen ser bastante trabajosos. Este enfoque separa las distintas funciones en subsistemas que realizan principalmente la entrada, subsistemas que realizan principalmente la transformación y por último los que representan la salida. Entonces, por ejemplo, en el de retiro del cajero automático podríamos trazar una línea marcando que las MAI serían este get dollar amount, get account number, and code, and validate them. Mientras que la parte de transformación de realmente qué es lo que hace es el debitar de la cuenta o recuperarla, el récord de la cuenta. Y por último,
del lado derecho tenemos la parte de la salida. En el de conteo de palabras, bueno, también es muy claro que todos los primer parte es parte de la MAI y después simplemente es la MAO. Entonces, la idea es que el primer paso para obtener el diagrama de estructura es especificar el módulo principal, especificar un módulo de entrada subordinado para cada ítem de la MAI. El propósito de estos módulos de entrada es enviar el módulo principal los ítems de los datos de la MAI y especificar un módulo de salida igual de como lo hicimos para la MAI, hacerlo para la MAO. Especificar un módulo transformador subordinado para cada transformador central. Y por último, las entradas y salidas de estos módulos, que son transformadores, van a estar especificadas en nuestro DFD. Entonces, el primer nivel de factorización es bastante sencillo porque nos está dado por esta división que vamos a haber hecho entre las MAI y las MAO y el módulo que realmente trabaja. El módulo principal suele ser bastante coordinador. Algunos módulos subordinados son responsables de las entradas lógicas, disculpen. Estas se pasan a los módulos transformadores para obtener salidas lógicas. Estas salidas lógicas son consumidas por los módulos de salida. Esto divide el problema en tres problemas claramente separados, que serían el problema de la MAI, el problema principal de alguna manera y el de las MAO. Y bueno, y estos son como tres módulos que son bastante independientes y eso es lo que estábamos tratando de obtener. Entonces, en el ejemplo del conteo de palabras, ¿qué es lo que estamos obteniendo? Dijimos entonces un módulo, disculpen, un módulo para la entrada, un módulo que es realmente el que hace las cosas y un módulo que maneja la salida. En el ejemplo del retiro de plata del cajero automático, vamos a tener dos módulos. Ahí está. Dos módulos para las entradas, dos módulos para lo que realmente ejecuta, que es el sacar la plata, y después dos módulos que lo que hace es mantener las cosas up to date y el guardarle esta transacción, que es la salida. Entonces, ahora que ya tenemos eso, vamos a empezar a factorizar. El transformador que produce el dato de MAI se trata como si fuera un transformador central. Se repite el proceso del primer nivel de factorización considerando el módulo de entrada como si fuera un módulo principal. Fíjense que en este caso muy probablemente no vamos a tener módulo de salida. Se crea un módulo subordinado para cada ítem de datos que llegue a este nuevo transformador central. Se crea un módulo subordinado para el nuevo transformador central. Bueno, como dije, usualmente no debería haber módulo de salida. Y los nuevos módulos de entrada se factorizan de la misma manera que hasta llegar a la entrada física, a lo que realmente teníamos de entrada real. Entonces, en el ejemplo del conteo de las distintas palabras de un archivo, vamos a tener de alguna manera tres módulos, ¿sí? Esto estoy hablando solo de la factorización que hicimos con el módulo de entrada. Lo que se hace con el módulo de salida, bueno, es similar. Los módulos subordinados es un transformador y un módulo de salida. Como similarmente pasa en las MAI, lo más probable es que no tengamos módulos de entrada. Y por último, vamos a factorizar los módulos principales.
Es importante saber que no hay reglas para la factorización de estos módulos principales. Lo lógico, lo que se usa mucho es un proceso de refinamiento top-down. El objetivo es determinar los subtransformadores que entre todos van a componer a este gran transformador y repetir el proceso para los nuevos transformadores encontrados. Suele ser un problema bastante grande o a veces no es tan automatizable. Está bueno graficar estos DFD y, y luego repetir este proceso de factorización. La idea es repetirlo hasta alcanzar estos modulitos atómicos de los que hablamos, que idealmente son los que realmente deberían trabajar. En el ejemplo del conteo de las distintas palabras de un archivo, podemos suponer que el core del conteo del número de diferentes palabras se puede dar en estos tres modulitos o modulitos atómicos, que sería el tomar una palabra, ver si es o no igual a la anterior, incrementar el contador en ese caso. En este caso, el diagrama de estructura es lo suficientemente simple como para no realizar un DFD grande, pero a veces vamos a tener que hacerlo. Entonces, supongamos que ya hicimos algunas de estas metodologías, nosotros presentamos una, pero existen más. Bueno, ¿qué serían las heurísticas de diseño? Bueno, en los pasos anteriores se supone que uno con la experiencia no lo sigue ciegamente, sino que la estructura obtenida podría modificarse si fuera necesario y bueno, querríamos saber de alguna manera entender cuándo querríamos modificarla. El objetivo siempre es lograr bajo acoplamiento y alta cohesión, y lo que se hace es utilizar heurísticas de diseño para modificar este diseño. ¿Qué son las heurísticas de diseño? Es un conjunto de rule of thumb, perdón, rule of thumb, la regla del dedo, de esto de que se chupan el dedo y ven si hay viento, ¿no? Y en realidad muchas veces tienen bastante coherencia. ¿Cuáles serían estas reglas del dedo o rule of thumb? Número 1, el tamaño del módulo. El tamaño del módulo que nos dice identificar la complejidad del módulo, examinar cuidadosamente los módulos con muy pocas líneas y los que tienen muchas líneas de código. De alguna manera ustedes tienen que pensar que un módulo que sea muy chiquitito, que tenga muy pocas líneas, tal vez va a ser demasiado usado, es decir, tal vez no necesitaba existir por sí solo y podría haber sido integrado con otro. Por otro lado, un módulo que tenga muchas líneas tal vez puede llegar a ser muy complejo y ser difícil o demasiado grande. Otra manera es la cantidad de flechas de entrada y cantidad de flechas de salida o de llegada. Entonces las de entrada que son las de llegada y flechas de salida. La primera, las flechas de salida no deberían exceder 5 o 6 flechas, y esto fíjense que es realmente relativo, pero bueno, funciona. Y las de llegada deberían maximizarse. Eso quiere decir que a un módulo que tiene muchas flechas de entrada significa que muchos otros módulos lo están usando. El alcance y el control de un módulo también son importantes. ¿Qué es el alcance de un módulo? Los módulos afectados por una decisión que fue tomada en el primero. Mientras que el alcance del control son los subordinados. Esta regla, rule of thumb, lo que nos dice es que cada módulo, el alcance del efecto debe ser un subconjunto del control. ¿Eso qué nos está diciendo? Que los módulos que son afectados por una decisión tomada en este primer módulo deberían ser los subordinados.
El, el ideal es que una decisión solo debe tener efecto a los subordinados inmediatos, a los de ahí cerca, y no más allá. Eh, bueno, eso habla mucho de la interrelación que tienen estos módulos entre sí. Por último, existe una verificación de esta fase, de la fase de diseño, que el objetivo principal es asegurar que el diseño implementa los requerimientos que podría tomarse como corrección del diseño. También a esta altura deberíamos analizar si el diseño tiene el desempeño o la eficiencia que se pediría. En el caso de que se usen lenguajes formales para escribir parte o todo el diseño, existen herramientas que asisten, que nos ayudan para analizar estas características y está muy bueno. De todas maneras, la revisión del diseño es la forma más común, que es una revisión, lo vamos a ver más adelante. La verdad es que la calidad del diseño se complementa con una buena modularidad. Eso, por eso vamos a hablar mucho y por eso se habla todo el tiempo de acoplamiento de cohesión. Y también lo otro que se usan son, como veníamos usando, como ya hemos visto algunas, las listas de control. Acá tenemos un ejemplito de una lista de control que dice: se tuvieron en cuenta todos los requerimientos funcionales, se consideraron las condiciones excepcionales, se establecieron explícitamente todas las suposiciones, son aceptables las suposiciones que se dieron. El diseño es modular, conforme a los estándares locales. Bueno, esta es un ejemplo de una lista de control, pero existen muchas listas de control y la verdad es que uno con los años va agregando preguntas y va depurando la lista de control de cada empresa. Por último, en la etapa funcional del diseño, vamos a ver lo que se llaman las métricas. Las métricas, el propósito básico es proveer una evaluación cuantitativa del diseño. Cuantitativa, siempre que esté la palabra cuantitativo, ustedes se tienen que imaginar números que nos dan un valor. ¿Por qué está bueno tener un valor? Porque puedo después compararlo con otros valores. Así el producto final puede mejorarse. Entonces, siempre el tamaño es una de las primeras métricas que uno habla. Luego el diseño se puede estimar, porque acuérdense que todavía no tenemos la implementación, pero sí existen estimaciones. Entonces a esta altura ya podemos estimar la cantidad de módulos y el tamaño de cada módulo que vamos a tener. La complejidad es otra métrica de interés y bueno, vamos a ver algunas de ellas. La métrica de red se enfoca en la estructura del diagrama de estructuras. Se considera un buen diagrama el que cada módulo tiene un solo módulo invocador, porque esto reduciría acoplamiento. Básicamente queremos tendernos a la estética de un árbol. Cuanto más nos desviemos de la forma de un árbol, más impuro se dice que es el diagrama y por ende va a haber más acoplamiento, a eso se refiere. La impureza del grafo se mide como n menos e menos 1, es decir, n son los nodos del grafo, e las aristas del grafo, y fíjense que ese numerito da 0 en el caso de que tenemos un árbol. Pero la verdad es que muchas veces nos desviamos de este árbol. A medida que ese valor se va haciendo cada vez más negativo, porque básicamente tenemos más aristas, se supone que incrementamos la impureza de ese árbol. Esta métrica no tiene en cuenta, por supuesto, las rutinas comunes como son las bibliotecas, porque obviamente ahí vamos a tener un montonazo de flechas y por ende vamos a tener muchas aristas. La métrica de estabilidad. La estabilidad trata de capturar el impacto de cambio en el diseño. Cuanto mayor estabilidad, mejor es la cosa. La estabilidad de un módulo está dada por la cantidad de suposiciones que otros módulos hacen de este.
depende de la interfaz del módulo y del uso de datos globales. La verdad es que se conoce luego del diseño. Las métricas de flujo de información, bueno, la métrica de red en la que vimos recién parte de la hipótesis que si la impureza del grafo se incrementa, el acoplamiento se incrementa. Pero el acoplamiento también se incrementa con la complejidad de las interfaces, es decir, no todas las interfaces involucran acoplamientos iguales. Las métricas de flujo de información, las que nos referimos ahora, la idea es que la complejidad intramodular se estima con el tamaño de líneas de código más la complejidad de la información que se manda. Entonces se genera un número al cual se le llama inflow y que se refiere al flujo de información entrante de ese módulo, y el outflow se refiere al flujo de información saliente de ese módulo. Y lo que se hace es a la complejidad del diseño de un módulo se lo define como, como este DC, que sería el tamaño del módulo, fíjense que es un tamaño estimado, por el inflow, por el outflow al cuadrado. Entonces el inflow y este outflow representan el total de las combinaciones de entrada y salida, y se lo hace al cuadrado para darle la importancia de interacción entre estos módulos con respecto a la complejidad interna, es decir, a la del tamaño. Estas son, de alguna medida, medidas que se fueron tomando con los años, que se fueron dando cuenta de que estos números servían, pero bueno, uno también dentro de cada empresa decide qué métricas y cuáles de estas medidas va a usar. Entonces, esta medida que ya empieza a contemplar los inflow y los outflow es una métrica que contempla la cantidad de información que fluye hacia adentro o hacia afuera de un módulo. En la métrica de red, es decir, la anterior, lo que se hace es también es importante la cantidad de módulos que, que se comunican con este, y el impacto del tamaño del módulo empieza a resultar cada vez más insignificante. Entonces hay otra medida que es la complejidad del diseño del módulo, se define como esta fórmula un poquito más compleja, que lo que hace es al DC o a la complejidad del módulo se lo define como fan in por fan out, donde el fan in representa la cantidad de módulos que llaman al módulo C, fan out representa la cantidad de módulos que son llamados por C, y a eso se le suma el inflow y el outflow. Fíjense que en esta nueva medida ya se saca el tamaño del módulo, el tamaño estimado del módulo. Entonces acá solo se mide la comunicación de ese módulo con los otros. Y bueno, ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con todos estos números, todas estas medidas que hemos obtenido? Y bueno, se usa el promedio de la complejidad de los módulos y su desviación estándar para identificar los módulos complejos y los propensos a errores. Es decir, ¿qué hacemos? Tenemos una medida de cada módulo y vemos si esa medida es mayor a la complejidad media más la desviación estándar, podemos decir que puede llegar a ser que ese módulo sea muy propenso a errores. Por ende, hay que como tener más cuidado en ese módulo. Y es complejo si la complejidad media es más pequeña que la medida que hemos obtenido de ese módulo, esa métrica, y es menor a la complejidad media más la desviación estándar.
Entonces, en ese caso vamos a decir que estamos, como quien diría, corridos un poquito, entonces por eso también puede llegar a ser complejo, tal vez no tan complejo como cuando es súper grande eh, o súper complejo, pero también hay que darle, como quien diría, nos vamos a procurar que estos módulos, los que están eh, básicamente de la complejidad media hacia la desviación estándar y más grande que la desviación estándar más la complejidad media, eh, pueden llegar a ser módulos complejos, por ende se les va a dar, en general se les dedica más tiempo de testing, en general se les hace revisión de a pares, se le da más corte. Una cosa importantísima es lo que dice ahí en esa burbujita, que, que estas evaluaciones se realizan chequeando con datos del mismo sistema, es decir, eh, no veo los datos históricos. En general, lo importante es cada módulo con respecto a los otros módulos que también están dentro del mismo sistema. Bueno, y hasta acá es, de ahora en más lo que vamos a ver en el próximo es sobre diseño orientado a objetos, analizando elementos muy similares a los que hemos visto